Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo X-Men Age of Revelation Overture número 1, con guión de Jed MacKay y arte de Ryan Stegman. Espero que les guste. La historia comienza en los Revelation Territories, los territorios de revelación. Un grupo de mutantes espera la llegada de alguien y comentan que es un honor para ellos recibirlo. La llegada de un chorister, un corista, es un gran favor de Revelation. Una niña pregunta si ella podrá arreglar su aldea, y un hombre le responde que los ayudará a ayudarse a sí mismos, para luego pedirle silencio, al notar que los visitantes se aproximan. Entre resplandores, los aldeanos observan la aparición de 3 mutantes. La Chorister Topaz, tercera del coro de Revelation. La Seraphim, capitana Psylocke, y Locus, que se han teletransportado hasta ahí. Topaz se dirige a la niña y le pregunta si la aldea sufrió con la tormenta. Ella asiente, pero Quanon la corrige. La aldea fue completamente arrasada. Topaz le dice a la niña que ha oído que puede reparar cosas con solo pensarlo. La pequeña baja la mirada y responde que solo logra hacerlo con cosas pequeñas. Topaz le toca la cara con suavidad y le responde: «Bueno, para eso estoy aquí. Soy una Chorister, lo que significa que mi don mutante es fortalecer los dones mutantes de otros, como el tuyo. Ahora estamos vinculadas. Usa tu poder, siente su nuevo alcance y haz lo imposible». La niña cierra los ojos, concentrada, y reconstruye toda la aldea con su poder, que envuelve todo el lugar. Al ver el resultado, Topaz sonríe con orgullo y felicita a la niña. Sin embargo, Quanon frunce el ceño, alerta, percibiendo que algo no está bien. Le grita a Topaz que se agache, pero un rayo de energía atraviesa el aire, alcanzando de lleno a Topaz en la cabeza, destrozándosela. Frente al cadáver de su compañera, Quanon reacciona y levanta la mirada hacia el lugar de origen del ataque y se dirige corriendo hacia él. Mientras tanto, entre la espesura, observamos la figura camuflada de quien disparó. Es Glob, quien, con el arma aún humeante entre sus manos, exclama: «Y así es como se hace». Mientras tanto, en otra parte, alguien pregunta: «¿Funcionó, Forge?». Forge responde que sí, que por supuesto que ha funcionado, y señala que el individuo ya está despertando. Delante de ellos, Cyclops abre los ojos lentamente. Magneto se dirige a él y le dice: «Scott, soy Max. Necesito que te mantengas calmado». Confuso, Cyclops responde: «¿Magneto? ¿Forge? Yo estaba en la fábrica. Doug había venido. ¿Qué me ha pasado?». Como comentario, lo que pasó exactamente se puede ver en el número 22 de X-Men. Douglas Ramsey había llegado a la fábrica de Alaska y había sido admitido en los X-Men, junto a su esposa Bay y su amigo Warlock. Magneto le advierte que no se levante aún, ya que podría experimentar un desfase cronocerebral, pero Scott igual se levanta, mientras observa a su alrededor. Intrigado, pregunta: «¿Warren? ¿Zorn? ¿Jen? ¿Schwarzschild? ¿Dónde? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy?». Pero inmediatamente se quita los cables de la frente y exige un informe inmediato de la situación. Magneto intenta tranquilizarlo, pero Scott insiste, diciéndole: «Llevas una X en el traje, lo que significa que eres un X-Men. Y yo dirijo a los X-Men. Así que, informe de la situación, ahora». Warren comenta que había olvidado que Cyclops era así. Forge coincide con él. Magneto le revela lo que han hecho. «Hemos traído tu conciencia de hace 10 años al cuerpo de tu yo presente. 10 años en tu futuro subjetivo. Lo que significa que las cosas han salido muy mal para nosotros», responde Cyclops, «especialmente al ver a Schwarzschild aquí». «¿Cuál es la amenaza? ¿Humana? ¿Sintética? ¿Extraterrestre? ¿Extradimensional? ¿Alguna combinación de todas las anteriores?». Schwarzschild niega todas esas opciones, y Jennifer le da la respuesta: «Fueron ellos mismos». Mientras lo conduce afuera, Magneto brinda más detalles. Específicamente, fueron los X-Men. Hace 10 años, Doug Ramsey, ahora conocido como Revelation, se unió a los X-Men. The Heir of Apocalypse, el heredero de Apocalipsis.
Sus palabras podían controlar las mentes de quienes lo escuchaban. Con sus coristas amplificando su poder, podía hablarle incluso a las células de los seres vivos. La incorporación de Revelation a los X-Men fue el primer paso. Como comentario, si te preguntas cómo Douglas Ramsey se convirtió en el heredero de Apocalipsis, te invito a que veas la serie del mismo nombre en el canal. ¿Primer paso hacia qué?, pregunta Cyclops. Y Magneto responde: ¿hacia qué? Solo tienes que mirar a tu alrededor para encontrar la respuesta. Desde lo alto de un risco, Cyclops y Magneto contemplan un paisaje devastado. Frente a ellos se extiende un mar de vegetación que ha devorado por completo la ciudad. Entre los árboles emergen los restos de antiguos rascacielos, torres en ruinas cubiertas de musgo y maleza. Magneto agrega: esto fue una vez parte de los Estados Unidos de América. Bienvenido a la era de Revelation. Nos movemos de vuelta a los territorios de Revelation, en Filadelfia. Revelation comenta: debo haber escuchado mal, Psylocke, porque sonó como si me hubieras dicho que dejaste que un corista muriera. Un corista, uno de mis más valiosos súbditos. No tengo muchos como esos. Psylocke no se excusa, reconoce que falló en proteger a Topaz, pero insiste en que fue una emboscada. Explica que alguien sabía con precisión el momento y el lugar donde estarían, un dato imposible de conocer. Los aldeanos no hablaron, y Quentin confirmó con escaneos mentales que ellos no lo hicieron. Revelation le pregunta si está insinuando que existe una filtración, y exige saber quién es el responsable. Psylocke levanta un emblema con el símbolo de la X que encontró en el escondite del atacante, revelando que había sido dejado intencionalmente para ella. «Los X-Men», exclama Revelation con fastidio. «Úsalo. Puede servir como recordatorio de tu fracaso para que todos lo vean». Psylocke se rehúsa, recordando que ella abandonó esa insignia hace mucho tiempo para servirle y que no la volverá a llevar por nadie. «Úsala», le grita Revelation, utilizando sus poderes sobre ella. A Psylocke no le queda de otra que aceptar. Revelation agrega: «Los X-Men finalmente lo han hecho. Finalmente han agotado mi indulgencia nostálgica hacia ellos. The Angel of Death, el ángel de la muerte, les concederá una visita. En cuanto a ti, creo que sé quién es nuestra filtración, esta amenaza para nuestro modo de vida, y quiero que la enfrentes. Después de todo, tu mayor habilidad parece ser lograr que maten a mujeres. Así que esto debería ser fácil para ti». Mientras tanto, cerca de ahí vemos a Bay the Blood Moon, Bay la luna sangrienta, portadora de la Doom Note, campeona de Arakko, esposa de Revelation, fugitiva, corriendo por su vida. Volvemos con los X-Men. Cyclops comenta: entonces Tresca liberó un virus mutativo que transformaba a las personas infectadas en mutantes, o las mataba al instante. Magneto continúa: algunos sobrevivieron ilesos, pero pronto descubrieron que la propia Tierra había cambiado y ya no lo sostenía. El área de infección continúa expandiéndose lentamente. Ya alcanza hasta el río Mississippi, sin final a la vista. Bien, es una tragedia, comenta Cyclops. Mis cálculos ponen a los muertos en millones. Pero, ¿qué hacer al respecto ahora? Porque, a pesar de cómo llegamos aquí, esto parece ser la mejor situación para los mutantes desde Krakoa. Magneto le responde: no debes leer la lección de historia de Zorn, lo que se vio en X-Men Age of Revelation número 0. Revelation se posicionó a sí mismo como el Mesías mutante, nuestro defensor contra los Estados Unidos heridos, un líder benéfico. De nuevo, no veo el problema, argumenta Scott. Estamos hablando de Doug. Él siempre iba a encontrar un rol de liderazgo entre nuestra gente. Y Magneto agrega: esta tierra mutante fue construida sobre un genocidio. Esta tierra mutante también fue construida sobre una mentira. Fue Beast, nuestro Beast, quien lo descubrió. Por supuesto que lo hizo, se escucha una voz interrumpir. Estudiando las notas de mi yo futuro,
Concuerdo con su análisis. Ahí vemos a un Beast de aspecto salvaje y encanecido, que se abalanza con furia hacia ellos. Cyclops lo reconoce, sorprendido, y le pregunta si también lo trajeron desde el pasado. Magneto explica que Beast despertó antes que él, pero que el impacto lo desestabilizó, y fue necesario contenerlo. Incluso dejó a Forge tuerto. Arrancaste mi conciencia una década hacia adelante en el tiempo, sin siquiera aún, con tu permiso, viejo bastardo. Interviene Hank. Creo que mi respuesta estuvo justificada. Dime, ¿qué le pasó exactamente a la conciencia de mi yo en tu presente cuando me mudé aquí? Magneto le responde, fue sobrescrita. Necesitábamos al mejor líder de los X-Men y a la mejor mente de los X-Men. Tú y Scott habían sido castigados por Revelation. Él usó su poder para despojar sus mentes de todo tipo de lenguaje. Los convirtió en Babeles, refiriéndose a la ciudad bíblica de Babel, cuya soberbia de querer construir una torre tan alta que llegara hasta el cielo fue castigada por Dios confundiendo sus lenguas, impidiendo que puedan comunicarse. ¿Él hizo qué?, pregunta Scott, incrédulo. No lo creo. No, Doug. Si tan solo la incredulidad lo hiciera falso, responde Magneto, es su castigo más cruel. Neurológicamente incapaces de comunicar incluso los conceptos más simples. Una muerte viviente en los márgenes de la sociedad. Cyclops exige saber cuál es la misión y qué era tan importante como para traerlos allí. Magneto, mientras se aleja caminando sobre plataformas de metal que materializa con su poder, le responde con gravedad. Como te dije, esta tierra fue construida sobre un genocidio y una mentira. Ambos deben pagarse. Vamos a matar a Revelation y liberar esta tierra de su influencia. 3K no creó el virus X, ni lo liberó. Las muertes de millones no son culpa de ellos. Fue obra de Revelation. Mientras tanto, en otro lugar, Bay de Blood Moon continúa huyendo, hasta que llega a un puente, donde Psylocke lo espera de pie. Sin perder un instante, Bay la ataca con una descarga sónica que emite de su boca, destruyendo el puente. Psylocke da un gran salto, esquivando el impacto, mientras desenvaina su katana psíquica, con la que se deshace de los fragmentos de roca volando hacia ella. Bay carga con su lanza lista para dar el siguiente golpe, pero Psylocke, quien ahora usa una máscara al estilo Kitana de Mortal Kombat, se lanza desde lo alto. Las dos armas chocan en el aire con un estruendo que sacude el campo de batalla. Psylocke aprovecha el impulso y gira en el aire, alejándose de Bay, mientras que ella le dice: Psylocke, así que serás tú. Vamos entonces. Veamos qué filo te queda. Volvemos con los X-Men. Cyclops se dirige a Schwarzschild y le pregunta si ahora forma parte de los X-Men. El ex líder de los X-Men 3K le responde que siempre lo fue. Pero la sorpresa de Scott es mayor al ver a Glob Herman regresando de una misión de campo. Glob, mientras se acerca, comenta: Así que supongo que funcionó. ¿Es este Baby Slim? Supongo que sí, responde Scott. Has adquirido un filo. No puedes cortar una garganta sin uno, Slim, contesta Glob. Scott le da la razón y luego pregunta: ¿Y quién es ese? ¿Es de los nuestros? Señalando hacia una figura que se esconde entre los arbustos. El espía se revela, con los ojos brillando desde la vegetación. Con rapidez, Glob levanta su arma, exclamando con alarma que han hecho contacto. Pero en el momento en que aprieta el gatillo, Scott desvía su mano, haciendo que falle el disparo. Glob maldice a Cyclops por lo que ha hecho, mientras que, entre el humo, la silueta del joven mutante escapa de la destrucción. Con Schwarzschild no haciendo nada más que mirar como bobo, como el mutante se escapa, Glob se gira con furia, empuñando aún su pistola y gritándole a Cyclops que, la próxima vez que lo toque, ésta le estará apuntando a él. Scott le pregunta qué demonios le pasa. Lo que intentó hacer fue disparar contra un niño. Pero Glob le aclara la situación. No era cualquier niño, sino un Omega Kid, un niño Omega.
Ambos continúan forcejeando hasta que Schwarzschild se interpone entre ellos y cierra la discusión, advirtiendo que deben moverse de inmediato. Mientras tanto, vemos al niño mutante corriendo de regreso a la base, irradiando ondas psíquicas desde su cabeza. Desde Filadelfia, Quentin recibe la transmisión psíquica e inicia otro mensaje psíquico de inmediato que dice: Contacto, Revelation. Uno de mis Omega Kids hizo una confirmación visual. Globe Herman y Cyclops. X-Men. Revelation recibe el mensaje y emite la siguiente orden. Locus. La red de espías telepáticos de Quentin ha dado una señal positiva. Él descargará las coordenadas en tu cerebro. Prepárate para un teletransporte de inserción inmediato. Quentin, pon en marcha al Angel of Death, al Ángel de la Muerte, y prepáralo para el despliegue. Es hora de que los X-Men se extingan, mientras que vemos a este ángel encerrado en su celda. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Anser Dotti. Volvemos con Bay y Psylocke. En medio del combate, Psylocke comenta que nada de eso tiene sentido. Ella es la mano derecha de Revelation. Nadie está más cerca de él. Nadie es más intachable. Ella no puede ser la filtración. Y le pregunta por qué está huyendo. Bay rechaza la acusación. Ella no filtró nada, sino que descubrió un secreto que Revelation esconde del mundo. Sabe lo que planea hacer después, y todo lo que ha hecho es una traición a la misión que se le dio al inicio. Psylocke insiste en que debe estar equivocada, que Revelation actúa en beneficio de todos y mantiene su tierra protegida. Luego le pide que regrese con ella, pero Bay responde con fiereza: Yo soy de Arakko. Peleo hasta que no puedo pelear más. No le temo a nada, salvo a la cobardía. ¿Eso es lo que es?, finaliza Psylocke, mientras le atraviesa el pecho con su katana psíquica. ¿Suicidio por mutante? No, responde Bay. Es una acción de contención para ganar tiempo, porque una transmisión psíquica desde la Tierra tarda unos 34 minutos en llegar a Marte, en este punto de sus órbitas. Y acabo de terminar de enviarla. Psylocke la mira con asombro al comprender. El mensaje fue enviado a Marte, a Arakko. Bay agrega: Mi esposo recibió su poder y su misión de alguien mucho más viejo y sabio que él. Apocalypse decidirá lo que debe hacerse. Ahora acércate. Al decirte la verdad, tomaré mi venganza. Porque una vez que escuches mis palabras, tu vida también habrá terminado. Volvemos con los X-Men. Los mutantes avanzan a toda prisa por el bosque, con Cyclops y Magneto al frente, Beast, Globe y Forge cerca de ellos, y Angel y Jennifer volando detrás. Schwarzschild los sigue, bastante relegado. Cyclops pregunta quién es el que los persigue, y Magneto le da la respuesta: El Ángel de la Muerte de Revelation, su mayor asesino. Y luego, mientras se ve un rostro que emerge de la maleza y se escuchan unas garras que se desenvainan con un snikt característico, Magneto agrega: Scott, lo siento. Revelation tiene a Wolverine. Y ahí lo vemos, el que nunca puede faltar en una fiesta, con sus garras de adamantium y una máscara, al parecer de adamantium también, cubriéndole casi todo el rostro, y unos collares de chaquiras colgando de su cuello. Inmediatamente se abalanza de manera salvaje y hunde sus garras en el pecho de Magneto, arrancando un grito desgarrador del amo del magnetismo. Ya sospechaba que algo raro le pasaba. Primero, la capa de pavo real que usa. Segundo, que use plataformas para caminar en el aire, al estilo Kamala Khan o Iceman, si es que no han visto la serie. Así que no me sorprende tanto ver que Wolverine lo sorprenda con tanta facilidad. La brutal embestida lo derriba, mientras que Cyclops observa alarmado. Globe reacciona y lo apunta con su arma, la misma que usó para acabar con Topaz, pero cuando le dispara, Logan consigue esquivar el ataque con un gran salto. Mientras tanto, Forge saca un dispositivo oculto, algo que había preparado para este momento específico, una bomba nova, capaz incluso de fundir adamantium. Pero antes de que pueda actuar,
Unas garras lo atraviesan por la espalda, haciendo que suelte la bomba mientras lanza un gemido final. Por su parte, desde el aire, Warren y Jennifer observan. Warren toma la iniciativa y exclama: «¡Ángel de la muerte! ¡Yo te voy a mostrar lo que es un ángel de la muerte!», a la vez que dirige sus alas metálicas contra Logan, liberando una lluvia de cuchillas que atraviesan el aire. El ataque impacta de lleno en Wolverine, que cae al suelo, cubierto de los filosos proyectiles. Por su parte, Cyclops se arrodilla junto al cuerpo ensangrentado de Magneto, intentando reanimarlo. Pero Warren le grita: «¡Se ha ido Scott! ¡Concéntrate! Wolverine atacará de nuevo». «¡No!». ¿Recuerdan la bomba que soltó Forge cuando lo mataron? Pues Logan cayó muy convenientemente cerca de donde estaba, así que se la arroja a Warren, y ésta estalla al contacto, envolviéndolo todo en un resplandor creciente. Terminando con la vida de Arcángel, a quien vemos cayendo con el cuerpo envuelto en una aura a lo Ghost Rider, pero con todo lo de Ghost, y nada de lo de Rider. Al ver a su amigo estrellarse contra el suelo, Thorne por fin aparece y dice: «Ah, así termina. X-Men, ha sido un honor todos estos años. Tienen su misión, aquella por la que hemos sacrificado tanto. No dejen que ese sacrificio se desperdicie». Schwarzschild intenta detenerlo, pero Glob le dice que tienen que irse, ya que estarán en el horizonte de eventos. Thorne, mientras se quita el casco, continúa: «No eres lo bastante rápido para detenerme, Logan. Eres lo bastante fuerte para sobrevivirme». Y mientras Wolverine lo atraviesa con sus garras, Thorne, con el agujero negro que tiene en lugar de cabeza expuesto, finaliza diciendo: «Vamos a descubrirlo, juntos». Lo que vemos después es un cataclismo de energía oscura y luz cegadora, devorando todo a su paso, o al menos todo lo que está cerca, como muchas de las aves que sobrevuelan el lugar, que son arrastradas hacia el vacío. De manera increíble, Cyclops, Beast, Jennifer, Glob y hasta Schwarzschild escapan del fenómeno cósmico que se desató a algunos metros de ahí. No pregunten. Luego, mientras vemos imágenes de Psylocke volviendo, de Bay muriendo, un par de manos cubiertas de sangre y garras surgen del agujero que se abrió en el suelo. Obviamente, ni un agujero negro puede acabar con Wolverine. Volvemos al árbol donde Psylocke dejó clavada a Bay de Blood Moon. Moribunda, recibe la visita de Revelation, quien se le acerca y le dice: «Mi amor, tanto se ha sacrificado en nombre de mi misión, de nuestra misión. Pero esos sacrificios siempre fueron hechos por otros. Hasta ahora. Psylocke, claro, tu Doom Note no dejaría un cuerpo que encontrar. No sé qué voy a hacer sin ti, Bay. Sé que piensas que he traicionado el gran propósito, pero todo lo que he hecho ha sido en su búsqueda. Incluso esto. Incluso sacrificar a la única persona en este mundo que significa algo para mí. Te amo, Bay, y nunca te olvidaré. Ahora, muere». Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.